Bendiciones, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Deseo que la gracia, el favor y la bendición del Señor estén con ustedes. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor de la iglesia Revival Multicultural Church y estoy aquí para compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que es una palabra profética de cambio, de esperanza, de vida. Así que quisiera que nos tomáramos unos minutos para orar, para agradecerle al Señor por esta palabra, para agradecerle al Señor por las cosas que está haciendo y que va a hacer. Padre bueno, gracias por tu presencia, gracias por la audiencia, gracias por cada persona que me escuche en este momento, las personas que se van a ir conectando a través del video, las personas que me van a oír a través del video en las otras redes sociales. Los bendigo, Señor, bendigo a cada persona que se conecta, que se comunica con nosotros, a cada persona que recibe la palabra. Te pido que sus corazones, Señor, sean abiertos y que como siempre tu palabra, que es viva, eficaz y potente, Señor, que es eficaz, que es efectiva, ministre sobre los corazones y nos prepare, Señor, para los tiempos que están por venir, por los tiempos que están por presentarse. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que usted está aquí. Bendigo a la gente que se conecta. Bendigo a los hermanos, a las hermanas. Quiero continuar con la serie, una serie bien interesante que el Señor puso en mi corazón, que es con respecto a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente es la palabra hablada, no solamente es la palabra escrita, es la palabra viva. La palabra viva de Dios se llama Jesucristo. Pero antes de entrar en el tema, quiero compartirles un poco acerca del versículo en Isaías 55, 11 al 13. Dice de la forma siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dice el verso 12, dice: porque con alegría saldréis y con gozo y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerán cipres, y en lugar de ortiga crecerán arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será borrada. Señor, tu palabra siempre nos bendice y tu palabra siempre es verdad. Gracias por tu palabra. Mire, es interesante este pasaje, aparte de que es un pasaje para una promesa para el pueblo de Dios en Israel en los tiempos bíblicos de los hebreos. También es una promesa que podemos aplicarla al Evangelio, porque como dije al principio, la palabra viva, tenemos tres formas de la palabra. Tenemos la palabra escrita, que es el logo. Tenemos la palabra cuando el Señor la habló, que es el rema, y lo hemos venido anunciando y diciendo en los otros videos. Puede buscar los otros videos en YouTube o busca Pastor Vani, Vani Pino Ministry, y usted va a encontrar allí los otros videos acerca de las palabras que hemos venido compartiendo. Pero especialmente hoy es la palabra viva. La palabra viva no, es una frase que algunos ministerios usan, pero yo personalmente no he escuchado cuando la gente explica un poco, un pasito más allá, un poquito más allá acerca de la palabra viva, que yo comprendo que la palabra viva tiene que ver con el Evangelio de Juan, que en el capítulo 1 que dice: en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y empieza a describir la palabra, empieza a describir el verbo, lo dice en Reina Valera, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y estaba con Dios desde el principio, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos hablando de la palabra. Dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Wow, esta es la parte interesante, porque cuando dice que aquel verbo se hizo carne, es decir, que ya no solamente era la palabra, sino que la palabra se tomó forma de ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Estamos hablando de que el apóstol Juan lo escribe en la isla de Pasmo, escribe el Evangelio, escribe quizás ese Evangelio es el más reciente, uno de los evangelios que se escribieron después que el apóstol había pasado por una cantidad de cosas en su periodo. Creo que eran 60 y tantos años después se escribe el Evangelio. Ahora mismo no tengo las fechas en mi mente, pero
Él lo escribe y él había procesado el evangelio, ya había vivido, ya había visto los mártires, ya había visto el proceso de la iglesia. Entonces él está escribiendo y está diciendo, ¿sabes qué? Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria. El apóstol dice, yo vi la gloria de la palabra viviente. Yo vi la gloria de Jesucristo. Era Jesucristo caminando, pero no era Jesucristo. Usted sabe que nos damos cuenta, hoy en día hay miles de personas, quizás millones de personas que se llaman Jesús. Y en el antiguo hebreo la palabra Jesús era Yeshua. Y Yeshua era como salvación o salvador. Y entonces era un nombre muy común en Israel, que también se pronuncia Josué. Entonces, Josué, Yeshua, Jesús, son nombres bien comunes, pero cuando usted habla de la palabra viviente, usted no va a encontrar un nombre común, porque la gente pues decidió tomar el nombre de Jesús y ponerlo porque pensó que iba a ser algo bueno en ponerlo al nombre de su hijo varón o de su hija, no sé. El punto aquí es que estamos hablando de que este Jesucristo y este nombre no es como los nombres comunes que tiene la gente. Este es el nombre que se le da porque Él era la palabra, o Él es la palabra viva, viviente. Es decir, aquel verbo se hizo carne y habitó sobre nosotros. Entonces, mire, este pasaje de Isaías dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Hablándonos también en un lenguaje profético profundo, diciendo, cuando yo envíe a mi ungido, cuando yo envíe al Salvador, cuando yo envíe al que va a sanar la tierra, al que va a restaurar las naciones. Aleluya. Esto es poderoso y esto es parte del Espíritu del Señor para usted y para mí. Cuando yo envíe al sanador, cuando yo envíe al deseado de las naciones. ¿Por qué el deseado de las naciones? Porque las naciones van a desear un Salvador. Y estamos viviendo un momento donde, mire, hago un paréntesis aquí, porque esto es profético y tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay un paréntesis, en este momento de la vida que estamos en la Tierra, en este momento del planeta, pandemias, crisis mundial. Tenemos una crisis mundial tremenda. Puede ser que sea una crisis que la crearon, que fue intencionalmente diseñada. ¿Por qué? Porque hay un plan estratégico del mal en un gobierno mundial. Y esto no es una sorpresa, esto no debería sorprender a la iglesia y esto no debería sorprender a los cristianos que se han educado un poco, que han leído la escritura. ¿Por qué? Porque sabemos y Dios lo ha revelado muchas veces, sabemos que viene un tiempo donde un ser engendrado por el mal, un ser humano, pero engendrado, poseído por el mal, va a tratar de crear un sistema mundial. ¿Para qué? Para él gobernar el mundo y regir las naciones y dominarlas y oprimirlas. Entonces, y la Biblia dice que el que se lo impide es el espíritu de vida, el Espíritu Santo es el que está impidiendo que ese ser se manifieste. Pero aunque ese ser no ha podido manifestarse en su plenitud, el espíritu de ese ser maligno, dice el apóstol Juan, dice que ya el espíritu del anticristo está operando. Entonces la operación del espíritu del anticristo está diseñando un sistema de gobierno mundial para oprimir a las naciones, para robar la libertad. Y me pareciera a mí que esto tiene que ver con una mezcolanza, es decir, se mezclan diversas clases de tendencias, ¿no? Una de las tendencias estas son las tendencias de globalización, de comunismo. Comunismo, yo pienso, comunismo en todas sus versiones, comunismo, socialismo y todas estas cosas que oprimen, que le quitan la libertad a la gente, que desangran a los pueblos, que hacen mucho daño. Yo pienso que ellos tienen su intención ahí. Muchos de estos ricos que tienen esta libertad de pensamiento, estos pensamientos liberales, que la gente tiene derecho a abortar, a matar niños, a hacer cosas, niños que todavía no han nacido, obviamente. Y no me extraña que todas las perversiones sexuales y todas estas cosas sea el sistema que quiera gobernar. Y entonces hay algunas personas que estamos claras, que decimos, mira, ¿sabes qué? Yo lo menos que quiero es que esta cosa gobierne. Y mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros, nosotros hacemos frente a esto. Nosotros luchamos por la vida, nosotros luchamos por los derechos sociales y por los derechos, pero de justicia, de paz, de respeto a la familia, como se ha conocido por muchísimo tiempo. Aunque la familia es un concepto también un tanto creado, pero nosotros sabemos que es un concepto sano, que biológicamente es un concepto que
que nos beneficia, que nos bendice. Entonces algunas cosas que el mismo hombre, incluso hombres que quizás no podemos encontrarlo en la Escritura, pero que tomaron decisiones, hicieron cosas que fueron beneficiosas para la humanidad, para la tierra, como el concepto familia. Obviamente, cuando nos vamos a la Escritura, el concepto familia está bien claro en las Escrituras y nos dice mucho acerca de todas las cosas que tienen que ver con las enseñanzas familiares y con el núcleo familiar y cómo conservar la familia. Pero aparte de esto, volvemos al tema, es que hay un sistema mundial en contra de las cosas de Dios y que lo que no lo permite son los cristianos llenos del Espíritu Santo, son la gente que cree en los valores y los principios bíblicos y son la gente que está creyendo que la palabra de Dios tiene que correr como ríos y que tenemos que levantarnos y enfrentarlo con todas las herramientas. Entonces, cierro este paréntesis aquí, pero quería dejarles saber que los mensajes proféticos también tienen que ver porque Dios tiene una palabra para su pueblo y sabemos que el sistema está diseñado para ir en contra de Dios, que el sistema humano, el humanismo está diseñado para pensar que el hombre es el centro de todas las cosas e ir en contra de los valores y principios de Dios. Y esto es plataforma del anticristo. Entonces, esta plataforma ya está en el mundo, está operando en el mundo, pero Dios dice, en medio del caos, aquí viene la palabra profética poderosa que rompe, de rompimiento, dice, pero en medio del caos, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la pobreza, porque el pueblo en ese tiempo estaba empobrecido. Estaba empobrecido también porque se le había dado la espalda a Dios. Entonces, en medio de todas estas cosas, voy a enviar mi palabra y mi palabra va a ser, pero es mi palabra viva va a ser que se cumpla para lo que yo la he enviado. Hablando de Jesucristo, hablando de la venida del Señor Jesucristo, su primera venida o su primera manifestación visible, más perenne, vamos a decirlo de esta forma, cuando Jesús aparece en los tiempos que apareció en Jerusalén y empieza a hacer la obra, los 3 años y medio del tiempo para construir la redención, la palabra de Dios vino y hizo para lo que Dios la mandó, y fue esa palabra viva que se llama Jesucristo, que se llama el Verbo encarnado, hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, sanó a los enfermos, demostró el corazón del Padre, demostró el deseo de Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus hijas. Demostró el corazón de Dios incluso para los que todavía en ese momento no eran hijos suyos, sino creación nada más, como la mujer sirofenicia que tenía la hija endemoniada que le decía, escúchame, ayúdame, mi hija está atormentada por un demonio, y Jesús le dijo, los perros no se les da la comida de los hijos. Estoy parafraseando. A los perros no se les da la comida de los hijos, y aquella mujer, cuando estaba tan clara, había oído hablar de Jesús, le dijo, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos buenos como tú, de los buenos amos comen los perros. ¡Wow! Cuando Jesús escuchó eso, Jesús se asombró, eso fue impresionante. Le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha bendecido. Hágase como tú has querido. Y en esa misma hora su hija fue liberada. Mostrando así que la palabra viva, incluso siendo bien usada por una persona que no estaba en el pueblo, recibió bendición, mostrando otra etapa profética. El Señor diciendo, ¿sabes qué? Esta palabra en su tiempo va a alcanzar a los que no son hebreos. Esta palabra en su tiempo va a alcanzar, por la fe, va a alcanzar a los gentiles. No solamente esta era una mujer gentil, sino que era sirofenicia y venía de un pueblo sumamente idólatra. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Esta palabra va a entrar, la palabra viva va a beneficiar incluso a la gente que no conoce. Obviamente se van a convertir, van a venir y van a creer en el Cristo, en la palabra viva. Y esa palabra viva va a producir señales y bendiciones sobre ellos. Y especialmente la señal que me gusta, porque no solamente habló de una señal de liberación, es decir, habló de una señal de sanidad y se ven en otros pasajes las señales de sanidades que el Señor produjo sobre personas, pero especialmente produjo una señal de libertad, de liberación, diciéndonos esto, que muchos de los pueblos y mucha de la gente que no ha recibido a Jesucristo, incluso algunos que han recibido a Jesucristo, pero mucha de esta gente está bajo las ataduras, bajo las posesiones, bajo las influencias, bajo la demonización
bajo los poderes de las tinieblas, y esta gente pues está cautiva, pero la palabra viva va a venir a desatar libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento de la palabra viva es la que produce libertad. Entonces ya acuérdense que tenemos el logo, tenemos el rema y tenemos al mismo Jesucristo, que es la palabra viva. Obviamente el logo y rema combinados hacen la función, ¿verdad? Pero en la boca de nosotros, nuestro espíritu. Pero viene un día donde la palabra va a retornar, donde la palabra va a venir. Y viene un día donde la iglesia, no quiero hablar ahora mismo de la venida, pero viene un día donde la iglesia va a recibir la palabra con tanta seriedad y con tanta propiedad que se va a levantar y va a decir, ¿sabes qué? La palabra viva vive en mí. Jesús, porque la Biblia dice que el que recibió a Jesucristo como su Salvador, Él vino a morar en sus corazones. Jesús vive en nosotros, vive en nuestro corazón, vive en tu corazón, vive en tu vida. Y si tú le das cabida a esa palabra empieza a hacer la obra de Dios. Cuando tú le das espacio, cuando tú le das libertad de movimiento al Espíritu de Dios, para que esa palabra viva se mueva en ti, se mueva a través de ti y se empiece a manifestar. Mire, a veces manifestamos lo que tenemos en nuestro corazón y a veces hablamos lo que tenemos en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que de la abundancia de lo que está dentro el hombre saca, el tesoro que está dentro de su corazón, eso saca y eso expone. Entonces cuando tú escuchas gente hablando vanidad y hablando cosas humanas, hay cosas humanas que no son malas, pero siempre terminan siendo humanas, son de la carne, aunque no sean perjudiciales, pero son cosas carnales. Pero cuando tú entiendes que el principio es no solamente hablar cosas humanas, que aunque no sean malas, no estoy hablando de malo o bueno, estoy hablando de que son cosas humanas que no nos llevan más allá, sino de un sentido temporal. Pero cuando nosotros hablamos cosas que dejamos que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros y empezamos a hablar la palabra y pensamos según Dios, nos movemos según Dios y actuamos según Dios, según los deseos, designios y asignaciones divinas, entonces empiezan las cosas a cambiar. El destino se empieza a ver más claro, la ruta se empieza a ver más clara y la bendición también se empieza a ver más clara y empieza a manifestarse en nuestras vidas. Entonces, a lo que voy es, la palabra que ha salido de la boca de Dios no solamente han sido palabras vacías, son palabras llenas de poder. Pero en el pasaje también dice, ¿sabes qué? Cuando esta palabra llegue a tu vida, cuando la palabra viva de Dios llegue a tu vida, cuando aquel verbo se haga parte de ti, que el verbo se haga carne en ti, entonces ahora no solamente es revelación, es vida. Es logo, rema, pero después de rema, que solamente logo está escrito, rema vino a ti, pero vida es cuando ya es parte de ti, cuando la palabra es parte de ti, cuando tú te haces uno con Jesús y caminas con Él y te mueves por Él. Estoy hablando de un nivel extraordinario de vida y que es para todos los hijos, para todos, es para ti mujer, es para ti hombre. No importando de qué familia vengas, no importando cómo te engendraron, no importando dónde creciste, no importando lo perdido o perdida que estuviste o que has estado. No importando nada de eso, cuando la palabra viva venga a ti, cuando logos, rema y vida vengan a ti, ¡boom!, te transforma al nivel del hijo. Empiezas tú a caminar a nivel de hijo y no solamente de hijo de Dios, sino a nivel del hijo de Dios. Son dos cosas similares, parecidas, cerquitas, pero tienen una gran diferencia. Uno, cuando soy hijo de Dios, cuando me comporto como hijo de Dios, déjeme decirlo común, que no hay un hijo común, pero en general hijos de Dios. Pero cuando te pareces al Hijo, entonces ya no solamente eres un hijo de Dios, ay, Padre nuestro que estás en los cielos, no, sino que empiezas a conducirte porque la palabra viva toma parte en ti, te haces una con ella y empiezas a comportarte y a conducirte como el unigénito, ¿sí? Aprendiste de Él, lo viste a Él, caminaste con... ¿Qué pasó con los apóstoles, con los discípulos después del día de Pentecostés? ¿Qué pasa después del día de Pentecostés? Que el Espíritu Santo viene y aviva lo que Jesús por 3 años y medio estuvo enseñándoles. Lo aviva el Espíritu Santo en cuestión de segundos y ahora los que antes eran hombres fusilánimes, hombres débiles, se convierten en hombres valientes, atrevidos, arrojados. Pedro, todo el Pedro histórico se convierte en un apóstol de la palabra viva y empieza a hablar y la palabra empieza a tener acción. Y el apóstol Pablo describe más adelante, después de ser un asesino, dice, ya no vivo yo,
Vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo está diciendo, hey, lo que ustedes están viendo es que estoy tratando de imitar a Jesucristo en todas las cosas. Ya es parte de mí, ya respiro, camino, vivo y ando por Él. Si la iglesia de Jesucristo entendiera esta verdad, si la iglesia de Jesucristo caminara en esta verdad, si la iglesia, si nosotros, tú y yo, camináramos en la vida de Jesús, la vida tendría otro sentido, la vida tendría otro rumbo. Escúchame, la Biblia dice que, este pasaje dice, en el 13 dice, que en lugar de espinos y sequedales, la tierra sería fértil y crecerían árboles frutales. En vez de espinas, serían árboles de fruta. En vez de desierto, serían ríos abundantes. Dice que los árboles levantarían canción y aplauso a las personas. Hablando Dios diciendo, ¿sabes qué? Quiero bendecir a mi pueblo de tal manera que la gente lo vea y la gente se admire y diga, wow, cuán grandes cosas ha hecho Dios con estas personas. Yo conozco a este tipo, yo conozco a esta señora, yo conozco a esa mujer, pero antes era así, pero ahora ha habido un cambio, ahora ha habido una transformación. Porque la palabra viva llegó y ahora no vive según el mundo, ahora no vive según sus rudimentos, ahora no vive según sus propios preceptos y conceptos, ahora no vive según los seres humanos, ahora vive según Dios. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de que la viva presencia de Jesús esté sobre la vida de las personas. Ahora nosotros somos su cuerpo. La Biblia describe que somos el cuerpo de Cristo, que esa palabra está en nosotros. Potencialmente tenemos que dejarla que se desarrolle, que dejarla que se mueva. Hay un canto muy antiguo que decía, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Mire, hay que dejar realmente que Dios se mueva, pero no por fuera, dejar que se mueva en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque dice que los árboles, que los bosques cantarían una canción en nombre de usted y de mí, no para darnos gloria, sino para admirar la gloria de Dios, para admirar cómo Dios se ha manifestado en nosotros y cómo ha hecho grandes cosas, cómo Dios puede restaurar matrimonios, cómo Dios puede restaurar familias, cómo Dios puede restaurar negocios, empresas, cómo Dios puede dar dirección y sacarte de la pobreza y moverte a la abundancia, porque la palabra viva vino a ti. Estoy hablando de un nivel extraordinario al cual la iglesia debería llegar. Yo sé que estamos en días difíciles, yo sé que estamos en días quizás oscuros, pero Dios no cambia. Y si usted ve la Tierra, si usted analiza los años del planeta, siempre han habido días malos, siempre han habido días oscuros, siempre han habido días difíciles, siempre han habido pequeñas bonanzas, pequeños paréntesis, pero es que el mundo, la Biblia dice, el mundo está bajo el maligno. Es decir, que este sistema, este estilo de vida, por más bien que nos esté yendo, está bajo el maligno. Solo los que somos luz, solo los que estamos en la palabra, resplandecerá la luz. Y la luz va a resplandecer. Hay un comentario científico, creo que dice que, es un poco poético también, que dice que la oscuridad no es oscuridad por sí sola, sino que la oscuridad es ausencia de luz. Escúcheme bien, la oscuridad es ausencia de luz. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y después nos dijo a ti y a mí, tú eres la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Sabes qué? Esto diciéndonos a nosotros, el mundo va a estar en tinieblas. El mundo va a estar en crisis. El mundo va a estar en caos. Despierta, hermano. No estés esperando que el gobierno haga algo o que las cosas se solucionen. Y ahorita hay un poco de luz porque este presidente que está tiene inclinación hacia las cosas de Dios. Pero escúcheme, el mundo está en tinieblas, el mundo va a estar en tinieblas y usted y yo somos la luz si dejamos que la luz resplandezca. Dice que no se toma una lámpara y se esconde debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre la casa. Nosotros necesitamos identificarnos con la palabra y resplandecer como luminarias, no como luminaris, cuidado, resplandecer como grandes luminarias de Dios, como la luz que está en nosotros resplandezca. Entonces, cuando esa luz brilla delante de la gente, ¿y cómo va a brillar? Que Dios se va a manifestar en tu caos, Dios se va a manifestar en tu situación, Dios se va a manifestar en las cosas difíciles. Dios bendiga a cada persona que se ha ido conectando, Dios les bendiga, comparta esta clase de palabras, comparta estos videos. Esta es una palabra profética que puede transformar la vida de alguien, llenarlo de fe. Ahora, dice la Escritura, ¿sabes qué?
Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis, diciendo, ¿sabes qué? Cuando la palabra llega sobre... Porque el versículo anterior dice, mi palabra no vuelve vacía. Cuando la palabra venga a tu vida, hermano, tú no serás más un cristiano circunstancial, serás un cristiano fundamental, fundamental. Y con esto lo que yo quiero decir es que no vives por las circunstancias. Si está mal, me siento mal. Si está bien, me siento bien. No, tú no eres un cristiano circunstancial, eres un cristiano de fundamento, fundamental. Y dice, ¿sabes qué? Yo estoy plantado en la roca, la palabra es viva en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y estoy plantado, estoy parado en la roca inconmovible y firme que es Cristo Jesús, y por Él me muevo, y por Él ando, y por Él creo, y por Él respiro, y por Él las cosas van a ser transformadas, y el mundo se va a poner en dificultades, pero sobre mí resplandecerá la luz del Señor, porque el Señor está conmigo. ¿Dónde fueron los tiempos donde los discípulos, los apóstoles brillaron más? En los tiempos de caos, de ignorancia, donde la gente no conocía nada del Señor, donde la gente no conocía nada de la palabra, donde la esclavitud y donde los imperios gobernaban a los pueblos, donde los imperios sometían y oprimían a los pueblos. ¿Qué es lo que quiere hacer el anticristo? Someter y oprimir a los pueblos, con la diferencia ahora que hay mucho más entendimiento y mucha más libertad de conocer la palabra de Dios y de nosotros combatir esto hasta el día del Señor o hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo de forma física y visible, y que es posible que la iglesia venga con Él. Entonces el punto aquí, el punto profético de esto es, hermano, hermana, no importando lo que esté pasando allá afuera o que vaya a pasar allá afuera, escúcheme porque hay cantidades de fuentes informativas diciendo que vienen caos, y si entra caos aquí en Estados Unidos, decía mi hermano, decía una frase como que, hey, cuando Estados Unidos estornuda a los países de Latinoamérica le da peste. ¿Por qué? Porque definitivamente si sacuden a esta nación que es tan grande y poderosa, imagínate qué nos sucede con las naciones más pequeñas y menos fuertes. Entonces déjeme decirle algo importante. Se están planificando cosas contra... El sistema del mal está planificando cosas contra Estados Unidos. Y eso no va a ser ahorita solamente, eso va a venir después y va a seguir. Y nosotros necesitamos no solamente prepararnos a nosotros. Yo hoy estaba pensando y orando, Señor, orando por mis hijos y preparando a mis hijos, porque un día me voy a ir de este planeta, igual que usted. Y las siguientes generaciones, si no están preparadas para enfrentar, para conocer, para ver la verdad, se los lleva el anticristo, se los lleva el sistema. Y nosotros necesitamos que ellos vean la luz y que resplandezcan. Despierta, hermano. Pare de pensar. Mire, déjeme decirlo de esta forma. Hace mucho tiempo se ha hablado del anticristo y de la venida del Señor Jesucristo y de sistemas del mal. Pero estamos en unos tiempos donde es tan visible, es impresionantemente tan visible que, y hablo de manera personal, el Señor me mostró a mí una visión con respecto al nuevo orden mundial. Cuando yo no soy una persona de mucha información, redes sociales y todas estas cosas, el Señor me mostró a mí una visión del nuevo orden mundial cuando todavía no se sonaban muchas de estas cosas, y eso me lo mostró en el 2019. Yo me quedé un poco impresionado, no sabía qué hacer, pero el mensaje no solamente era para mí, el mensaje es para el pueblo de Dios, el mensaje es para ti. El enemigo está trabajando para crear un nuevo orden mundial, que es la plataforma donde el anticristo va a gobernar. Yo no sé qué tan distante, la verdad, no sé si el Señor me mostró el tiempo o no, pero lo que sí me mostró en la visión era que estábamos en un espíritu de una unción profética, y que yo entré a ese ambiente de esa unción profética, y que bajo esa unción profética yo empecé a profetizar y a discernir los tiempos y a hablar en el espíritu, y empecé a ver las imágenes de las cosas que iban a acontecer. Y después que el Señor me mostró lo del nuevo orden mundial, que no lo voy a hablar ahora mismo en detalle, pero después que me muestra lo del nuevo orden mundial, me muestra que los cielos se abren y aparece Jesucristo, y aparece la venida del Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Y en ese momento estábamos dos profetas y yo hablando en lengua, hablando en el espíritu, y eso sucedió. Para mi significado, para mi interpretación, la iglesia tiene que entrar en un nivel profético y en un nivel de unción y de autoridad poderosa para poder discernir los tiempos, y para ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Y en medio de ese mover profético, en medio de ese avivamiento, por eso honestamente nos llamamos revival, ¿ves? En medio de ese avivamiento, de ese revival, Dios va a hacer cosas extraordinarias y nosotros vamos a brillar como grandes lumbreras en medio de tanta tiniebla.
Preparémonos, prepárate hermano, hermana, prepara tu corazón. No podemos seguir viviendo la vida natural. Tenemos que vivir la vida natural con el ABC, con las cosas completas. Tenemos que estudiar, graduarnos, tenemos que alcanzar empresas, alcanzar negocios. Todo lo que hay que hacer en la vida real, natural, hay que hacerlo, pero no es lo primordial en nuestra vida. No es la base principal de por qué nosotros estamos aquí. Hay que hacer cosas y hay que hacerlas con excelencia y hay que trabajar con excelencia, pero eso no es lo primordial. Lo primordial en nosotros es saber que Cristo viene, Cristo retorna y que usted tiene que ser un cristiano, una cristiana llena del Espíritu Santo, que tú tienes que llenarte del Espíritu de Dios, que tú tienes que pagar el precio para que puedas brillar y para que la palabra viva resplandezca en ti. Se terminó mi tiempo, o el tiempo que le voy a dedicar a esto. Gracias por conectarse. Comparta el video. También estamos en YouTube y estamos saliendo también en Instagram ahora. Deseo que la palabra usted la lleve a otras vidas, a otras personas. Compártalo. Si usted lo escuchó por primera vez, sencillamente compártalo. Alguien puede estar necesitando esta palabra y tú eres el instrumento, tú eres la persona que le puedes compartir la palabra. Cristo viene. ¿De qué viene? Viene. Me asusta saber que viene. No, honestamente yo creo estar preparado para irme con el Señor, pero hay tanta gente que no está preparada y que ya vino la primera vez y mucha gente no pudo entender ni reconocer. Y eso va a pasar también la segunda vez, va a venir y mucha gente no va a estar lista. Pero yo no quisiera que eso fueras tú. Yo quisiera que tú estés listo y que tú te prepares. Trabaja como que Cristo, estudia como que Cristo no viene. Sé excelente porque eso es una buena señal de parte de Dios, la excelencia. Pero abre tu corazón y llénate del Espíritu Santo y busca a Cristo. Pon a Dios en primer lugar y vas a ver su mano. Me despido de ustedes. Deseo que la bendición del Señor esté con ustedes, que la gracia esté con ustedes. Que si Cristo viene hoy, si Cristo viene en este momento, usted esté preparado, tú estés preparado para irte con Él. Su palabra vino a hacer la obra, la va a hacer. Te va a engrandecer, te va a bendecir y te va a preparar para su venida y te va a preparar para que su reino sea extendido. Vamos a brillar como luz, vamos a brillar como luz en medio de las tinieblas. Sobre nosotros resplandecerá la luz del Señor y la gloria es para Él, toda la honra es para Él, pero tú tienes que estar preparado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.